Pues vamos a nuestro tema número 3 de nuestra serie Diseñados para Adorar. Tema número 3, una cita en el monte de Dios. Y el propósito de esta enseñanza será que la iglesia aprenda cómo se debe acercar a Dios para adorarlo. ¿Cómo? Ya aprendimos que el único que es digno de suprema alabanza y adoración es Dios. Únicamente Él, nadie más. El Dios de la Biblia, el único Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos. Jehová es el único Dios verdadero. Salmo 24, versículo 3. Voy a leer este versículo y nos ponemos en las manos de Dios para que hable a nuestro corazón. Salmo 24, 3 dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, Dios. Yo sé que vas a hablar. Quita de mí toda palabra de hombre, Señor. Yo no sé cómo expresar quién eres tú, porque tú rebasas, Señor, mi entendimiento, pero tu palabra nos muestra, Dios, que tú eres un Dios grande, excelso y soberano y eterno, incomparable, un Dios santo. Señor, gracias por tu palabra. Muéstrate el día de hoy, Señor, a través de tu palabra a nuestra vida, a cada uno de los presentes, Dios, a cada necesidad específica, Dios, que tú la conoces. Gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Si dentro de una semana tuvieras una cita con el presidente de la República Mexicana en el Palacio Nacional, o con algún otro presidente de otro país, ¿cómo te prepararías para esa cita? Sin duda, es un gran privilegio, es un gran honor estar ante el presidente. Y estoy completamente seguro de que cuidarías cada mínimo detalle para que todo saliera de manera extraordinaria. Primero, investigarías la mejor ruta para llegar al Palacio Nacional. Segundo, irías a buscar el mejor traje en tu closet. Te asegurarías de que esté bien planchado y por supuesto limpio. Un día antes irías a cortarte el cabello y el día de la cita te darías un buen baño, te cortarías la barba y te pondrías la mejor loción que tienes. Estoy hablando acerca de un hombre. La mujer requiere más tiempo, más detalles. Y por último, le llevarías un regalo de acuerdo a tus posibilidades económicas. Hermanos, la Escritura nos habla acerca de algunos encuentros entre Dios y el hombre. Y este encuentro o estos encuentros se dieron en un monte. Por ejemplo, en Génesis 22, tome nota, Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, llevó ¿a quién? A Isaac su único, a quien amaba, a la tierra de Moriah, quien sería ofrecido en un monte. En ese monte, Abraham estaba decidido a ofrecer en sacrificio a su único hijo, a quien amaba. Su fe fue probada al máximo y al final vemos que intervino la mano del ángel de Jehová. Ya aprendimos, ¿verdad?, quién es el ángel de Jehová. Quien le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, versículo 12.
Y hermano, la historia de Abraham y su hijo Isaac en el monte Moriah representa un cuadro profético sobre el sacrificio de Cristo. La figura de Abraham representa al Padre, quien entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Isaac, el Hijo amado, fue presentado como una ofrenda. También nuestro Señor Jesucristo fue presentado a Dios en ofrenda por el pecado. Es lo que dice Hebreos 9:14. Bueno, en el recorrido al monte Moriah, dice la palabra que Abraham colocó la leña del holocausto sobre Isaac, lo que inevitablemente nos hace pensar en lo que dice Juan 19:17 acerca del Señor cargando su cruz. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en el monte Moriah. En términos del Nuevo Testamento, el monte Moriah está situado en las inmediaciones del monte de la Calavera, nombre que adquirió debido a una ligera elevación con la forma de la parte superior de un cráneo y en el que fue crucificado ¿quién? El Señor Jesús. El encuentro de Abraham con Dios en el monte de Moriah es una historia maravillosa que apuntaba claramente al sacrificio de nuestro amado Señor en la cruz del Calvario. La única diferencia que podemos encontrar entre las dos historias, la de Isaac y la de Jesús, es que Isaac no murió, pero el Hijo de Dios sí murió. Ahora vayamos a los encuentros que tuvo Moisés con Dios. Veamos las citas que se dieron en un monte. Éxodo 3:1. Abran su palabra, la Biblia, que dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Fue en este monte de Horeb donde Dios llamó a Moisés para que le sirviera. La palabra de Dios dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que no se consumía. Le llamó la atención, es lo que dice Éxodo 3, versículo 2. Entonces Moisés se acercó porque la zarza no se consumía, y viendo que Moisés se acercaba, Dios lo llamó en medio de la zarza y pronunció 2 veces su nombre: Moisés, Moisés, y él dijo: heme aquí. Lo estaba llamando al servicio. Hermanos, cuando Dios llama a alguien para servirlo, lo llama 2 veces por su nombre. Si Dios no te ha llamado 2 veces por tu nombre, entonces no has sido llamado por Dios. Espera a que Él te llame para que le sirvas donde Él quiera, no donde tú quieras servirlo. Por otro lado, aquellos que ya están sirviendo y han dejado de servir, mediten profundamente, hagan un selá, como dicen los salmos. Hagan un selá en sus vidas, porque es muy probable que Dios nunca más pronuncie tu nombre 2 veces, porque has menospreciado el más grande de todos los privilegios y a lo máximo que un hombre puede aspirar en este mundo: servir al que murió en la cruz por mí. Eso es lo máximo a lo que podemos aspirar en este mundo: servir a Dios. Esta cita en el monte de Horeb fue un encuentro entre el hombre pecador y un Dios infinitamente santo. Moisés, no te acerques y quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios mandó a Moisés que se quitara los zapatos porque se encontraba sobre un terreno santificado por su misma presencia. Quitarse los zapatos era un medio por el cual Moisés reconocía que él era de la tierra. Los pies humanos
a veces son llamados pies de barro, que simbolizan nuestra condición de criaturas, porque nuestros pies son los que constantemente hacen contacto con la tierra, con el mundo, y todos los días nos contaminamos. Pero quiero llevarlos aún más allá. La palabra de Dios dice que Isaías tuvo una visión, un hombre íntegro, tuvo una visión de ese Dios 3 veces santo. Lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En esta visión aparecen unos serafines, y cada uno tenía 6 alas, y dice la Escritura que con 2 de sus alas cubrían sus pies. Ahora, estos serafines no son terrenales como Moisés. Sus pies no son de barro, y siendo ángeles son seres espirituales. Sin embargo, la Escritura dice que se cubren los pies, reconociendo la infinita santidad de Dios. Hermanos, la realidad es que hemos sido muy atrevidos al venir delante de la presencia santa de Dios y traerle nuestra adoración y servicio, creyendo que Él tiene la obligación de aceptarla. Pero qué equivocados estamos, hermanos, si creemos que Él va a aceptar lo cojo, lo ciego y lo dañado. Qué equivocados. Bueno, este mismo Moisés subió al monte de Dios varias ocasiones. Las frases en el libro de Éxodo 19:20, 24:13, 24:15 y 34:4, que son las siguientes: Moisés subió al monte de Dios, Moisés subió al monte de Isaí, nos hablan de cómo Dios ha establecido que nos acerquemos a Él. Es necesario subir para estar en su presencia. Nuestro camino es como la luz de la aurora, ¿recuerdan? Hasta que el día es perfecto. En el camino hacia arriba, quizás sea probada nuestra fe, como la de Abraham, pero sigamos caminando hasta llegar al monte de Dios, y cuando lleguemos, lo primero que debemos de hacer es quitarnos el calzado. Fue en un monte donde Dios le dio las tablas del testimonio a Moisés, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios, dice Éxodo 31:18. También fue en un monte donde Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Éxodo 33, versículo 18, que les leo. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, Moisés había sido testigo de asombrosos milagros. Había escuchado la voz de Dios. Había visto el río Nilo convertido en sangre. Había probado el maná del cielo y había visto la nube y la columna de fuego. También había visto los carros del faraón inundados por las olas del mar Rojo. Pero no estaba satisfecho, quería ver más. Él anhelaba desde lo más profundo de su corazón algo más excelso espiritualmente. Él le pidió en ese momento: te ruego que me dejes ver tu rostro. Señor, muéstrame tu gloria. Pero Dios le negó su petición. Leamos a partir del 19, Éxodo 33, ahora sí. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Dios le permitió a Moisés que viera su espalda. ¿Dios tiene espalda? No, hermanos, esto ya lo expliqué también en enseñanzas pasadas.
Dios le permitió a Moisés que viera su espalda, pero no su rostro. Las Escrituras dicen que cuando Moisés regresó del monte, su rostro resplandecía. La gente se aterrorizó y se alejaban de él. El rostro de Moisés brillaba con gran intensidad, como cuando el sol está en su punto más brillante, que es imposible de verlo. El rostro de Moisés reflejaba la gloria y la santidad de Dios a tal grado que no podían verlo. Esta experiencia se manifestó en el rostro de un hombre que estuvo tan cerca de Dios, que ahora reflejaba su gloria, y solo el reflejo de la gloria de la espalda de Dios, no la de su rostro. Ahora, si la gente temía ver la gloria que se reflejaba en la espalda de Dios, pregunta, ¿cómo podría ver directamente ver el rostro de Dios? Hermanos, la meta final del cristiano es poder ver lo que se le negó a Moisés. Queremos mirarlo cara a cara, y ese día está muy cercano, en el que veamos a nuestro Salvador en toda su majestad. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. 1 Corintios 13, versículo 12. Así estos hombres de Dios, Abraham y Moisés, tuvieron una cita en el monte de Dios. ¿Recuerdas al inicio? Se acerca una cita muy importante. Apúrate, investiga la ruta para que llegues al lugar donde será la cita. Hermanos, en lo más profundo de todo ser humano existe el impulso de adorar, y es lo más natural del mundo. Sin embargo, no todos los caminos conducen al monte de Jehová. No todos los caminos nos conducen a la adoración que Dios acepta y en la que se complace. El día de hoy, en domingo, se reúnen muchos cristianos para adorar a Dios. Pero el hecho de que se reúnan para dar adoración a Dios, eso no significa que Dios esté aceptando su adoración. Caín es el ejemplo más claro de muchos cristianos que piensan que porque le llevan una ofrenda a Dios, Él la tiene que aceptar. Dios no la acepta, aunque vaya dirigida a Él. La hace de lado. En toda generación y cultura han existido diferentes caminos que han seguido los hombres para adorar a Dios, para llegar al monte de Dios. Uno de ellos es el camino de la excelencia humana que vamos a ver. Este camino hacia la adoración se acerca mucho a los requisitos de Dios, pero no los alcanza. Esta adoración representa el esfuerzo humano. Consiste en dar a Dios lo que más nos agrada. El Antiguo Testamento nos ofrece una ilustración de esto en la vida de Caín. La Escritura dice que Abel ofreció de lo mejor, ¿recuerdan? Y que Caín solo llevó una ofrenda. Abel trajo a Dios un sacrificio que agradaba al Creador, mientras que Caín le llevó lo que a él le gustaba. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Él. Cuando venimos a adorar a Dios, se trata de Él. Olvídate de ti, se trata de Él, no de nosotros. La alabanza no es para nosotros, es para Él. Mucha gente va a las iglesias a adorar a Dios, a ese Dios que han creado en sus propias mentes, pero no es el Dios de la Biblia. Abel trajo a Dios un sacrificio que agradaba al Creador, mientras que Caín le llevó lo que a él le gustaba, sin tener en cuenta lo que le gusta a Dios. El Señor condenó y rechazó la adoración de Caín porque carecía de un sacrificio. Aunque la Biblia no lo menciona, es muy probable que Adán y Eva le han enseñado a sus hijos lo que pasó en el Edén. Cuando ellos se escondieron y se taparon con hojas de higuera, y Dios mismo tuvo que sacrificar un animalito inocente
para quitar sus pieles y poder cubrirlos. Caín se acercó al Señor para adorarlo con una ofrenda que él había elegido. La palabra de Dios dice que Caín era labrador de la tierra, por lo que es muy probable que le haya llevado los frutos que más le agradaban a él. Esta ruta o este camino de adoración no es aceptable para el Señor, porque si la aceptara, cada hombre traería lo que ellos quieren, lo que a su parecer es mejor, lo que a ellos más les gusta, pero sin tomar en cuenta lo que realmente le agrada a Dios. De este tipo de adoración están llenas muchas iglesias que se dicen cristianas. Muchos se acercan como Caín y solo le llevan una ofrenda a Dios. Le llevan una ofrenda de ajos y de cebollas, que por cierto tienen un olor muy desagradable, por no decir que apestan delante de Dios. Abel dice la palabra de Abel que él le llevó los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eso es lo que dice Génesis 4, versículo 4. Hermanos, Dios rechaza el camino de la adoración que está basado en la excelencia humana. Lo mejor del hombre no es lo mejor para Dios. Otro camino que han seguido los hombres para adorar a Dios, para llegar al monte de Dios, es la vía o el camino de las tinieblas paganas. Si Caín representa el hombre en su mejor faceta, entonces la adoración pagana es la peor versión que podemos encontrar. Adorar y postrarse a la creación antes que al Creador es una gran ofensa al Dios Todopoderoso y Majestuoso. Pablo condena directamente esto, y él escribió: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Hermanos, Dios rechaza por completo este tipo de adoración, así como a todos los que la practican. Y nunca, créanme, ha existido un momento en la iglesia que se haya visto tan plagada de celebridades y artistas cristianos, sobre todo en el área musical. Estamos viendo tiempos peligrosos, dice la Escritura. Tiempos feroces, la traducción de esa palabra en el griego. Un sábado por la noche, un grupo de alabanza y adoración se reunió para dar un gran concierto. Después de cantar algunas canciones, llegó el momento esperado. Todos deseaban desesperadamente escuchar el éxito cristiano del momento. Y algunos están tan ciegos que entre ellos mismos dicen: su música cambió mi vida. Al terminar de cantar su hit cristiano, este grupo, para disimular, uno de ellos dice: ofrezcamos nuestros aplausos a Dios. ¿A cuál Dios? ¿Será que los aplausos eran para él? El hombre adorando al hombre. Adoran a un ser que forma parte de la creación. Todo esto es una adoración pagana, Dios no la acepta. Otro camino que han seguido los hombres para adorar a Dios, para llegar a su monte, es la ruta de la confusión herética, que la voy a explicar. Un hereje no es una persona que niega toda la verdad, es simplemente un individuo muy selectivo que toma lo que le gusta mientras rechaza lo que le desagrada. Hay ciertos aspectos de la Biblia que le gustan, pero otros lo rechaza porque no se ajustan a lo que piensa. El término hereje significa el que elige. Los samaritanos de los tiempos de Jesús representaban este tipo de adoración herética. Los samaritanos eran herejes porque elegían ciertas partes de la Biblia, tenían un Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y lo aceptaban, pero rechazaban algunos pasajes del mismo. Toda religión o secta que son falsos, religión falsa o secta falsa, se fundamenta en la selección de pasajes favoritos de las Escrituras, en detrimento de otros. No comparan las Escrituras con las Escrituras, y esto permite que se infiltre la doctrina herética.
Hermanos, los samaritanos tradujeron el Pentateuco de tal manera que hicieron de Samaria el lugar de adoración. Por supuesto, eran hostiles con los judíos, que insistían que Jerusalén era el único lugar donde se debía adorar a Jehová. Los samaritanos usaron su traducción para afianzar su postura. Dios había concedido a Israel el monte Moriah, y ahí David tomó Sión, y Salomón levantó el templo. Ese era el punto de reunión donde debían de adorar. Fue ahí donde vino Cristo y se convirtió en el cordero del sacrificio por los pecados de la humanidad. Sin embargo, los samaritanos rechazaron Jerusalén en favor de Samaria. Lo hicieron mediante la selección de ciertos pasajes del Pentateuco que respaldaba su postura. Hermanos, no creo que deba explicarlo, está muy claro. Tenemos muchas herejías por todos lados. La gente selecciona lo que quiere creer, subraya lo que quiere enfatizar. Siguen por un camino y luego por otro. Hacen una cosa y se niegan a hacer otra. Se han convertido en herejes al seleccionar aquello de la palabra que les conviene en determinado momento. El Señor rechaza este camino hacia el monte debido a la naturaleza selectiva del proceso, porque elige lo que le gusta y lo que no interfiere con su estilo de vida. Nada más no te metas con esto. Dios, no te metas con esto. Esto no, Señor, esto no. Solamente con esto, con esta parte sí, con esta parte no, Señor, no. Para adorar a Dios, podemos escoger la ruta que nos guste, pero no todas llevan al monte de Jehová. No todas acaban a los pies del Señor. El camino para llegar al monte de Dios se llama Jesucristo. La única ruta que existe para llegar a Dios es Jesucristo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy un camino entre muchos, yo soy una verdad entre muchas. No, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así como necesitamos a Cristo para tener la vida eterna, de la misma manera lo necesitamos a Él para que Dios nos acepte en su presencia. Únicamente nuestra adoración será aceptada en el monte de Dios si nuestras vidas están cubiertas por la sangre del Cordero. Toda adoración que no está cubierta por la sangre de Cristo es rechazada por Dios. Recordemos, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, Él no ve lo bueno de cada uno de nosotros. Él ve la sangre del sacrificio de Cristo que nos hace aceptos en el amado. Por tal razón, cada ocasión que oramos o nos acercamos a Dios para adorarle, sellamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo, es decir, en virtud de lo que Él hizo por nosotros. Esto es muy importante, porque cada vez que oramos o adoramos a Dios, nuestra oración y adoración debe ser como la misma oración y adoración que salían del mismo corazón de Jesús. ¿Así estamos orando? En el nombre de Jesús. Orar como Él lo hizo. Nuestro amado Jesús es el único camino que nos lleva al monte de Dios. Gracias a Dios, ya encontraste el camino para llegar a tu cita. Ahora necesitas buscar el mejor traje en tu closet. Por favor, asegúrate, sobre todo, que esté muy limpio. Cuando las tribus de Israel acampaban, el tabernáculo se levantaba. Entonces los levitas asentaban sus tiendas alrededor y las tribus restantes formaban con sus tiendas otro círculo exterior junto a su bandera. Eso es lo que dice Números 1:51 al 54 y Números 9:15 al 23. Y así, tanto el campamento como durante la marcha el tabernáculo
ocupaba la parte central, siendo el objeto sobresaliente el arca del pacto, debido a su hermosura cubierta de azul. Una vez que las diferentes partes del tabernáculo fueron construidas, toda la atención se centraba ¿dónde, hermanos? En los vestidos del servicio y las vestiduras santas de Aarón y de sus hijos. Literalmente eran vestiduras de santidad. Y todo ello era para honra y hermosura, pues el sacerdote formaba parte integrante de aquel antiguo tabernáculo. En Israel el sacerdocio, instituido como una necesidad divina para interceder por el pueblo, pertenecía a una sola familia, la de Aarón, la de la tribu de Leví. Números 3:12 y 18, 1 al 4. De hecho, actualmente en Israel, algunos están reclamando que vienen de la descendencia de Aarón para construir el nuevo templo. Bueno, este especial privilegio era obtenido por nacimiento natural en esta familia, pero ahora es muy diferente. Por nacimiento natural, todos los hombres están excluidos de Dios, pero por nacimiento espiritual, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados son hechos sacerdotes. ¿Sí sabían que somos sacerdotes? Primera de Pedro 2:9 nos dice eso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, estas vestiduras santas de los sacerdotes estaban compuestas por el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Voy a ver si podemos proyectar una imagen para que sea un poco más visual, porque vamos a empezar a hablar de estas vestiduras santas. El pectoral, para ver si se puede ver bien la imagen, si no, se las voy a deber. Voy a dar una explicación y estas son las vestiduras que utilizaban los sacerdotes. Tenemos arriba está la mitra, sobre su frente, sobre su cabeza. Después está la lámina de oro que dice santidad a Jehová. Tenemos las dos piedras de ónice acá en la izquierda y a la derecha, grabadas con los nombres de las tribus de Israel. Tenemos el efod, obrado de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y todo esto tiene un significado en la palabra. El pectoral, que está sobre el pecho, que cubre el corazón. El manto azul, las granadas y campanillas que llevaban sobre sus vestiduras, casi sobre sus pies. Muy interesante. No hay registro de que los sacerdotes entraran con zapatos o sandalias. Iban descalzos. Y tenía una túnica de lino blanco. Bueno, vamos a dar ahorita una explicación de cómo ellos vestían. El pectoral. En primer lugar aparece esto en la Escritura, porque representa el amor y la justicia de Dios. Ese amor que es fundamento y fuente de trato de Dios con los hombres, que aun siendo pecadores por naturaleza, en amor soberano y elección de gracia, han sido conducidos a un lugar de reposo en el seno divino. También se le conocía como el pectoral del juicio, porque el sumo sacerdote lo usaba cuando entraba al santuario para solicitar consejos del Señor y poder así administrar justicia en algún caso. De la misma manera, lo usaba cuando tomaba su cátedra para enseñar la ley. Eso lo podemos encontrar en Levítico 10:11, Deuteronomio 17:8 y versículo 9. Ahora, sobre el pectoral, había 4 hileras de piedras preciosas, 3 piezas en cada hilera. En total eran 12 piedras. Estas piedras eran de varios colores y montadas en engaste de oro. Estas piedras brillaban en el corazón del sacerdote. Estas 12 piedras preciosas representan las 12 tribus de Israel. Y todo esto nos habla
de que Dios siempre lleva en su corazón a su amado pueblo. Un comentarista dijo lo siguiente al respecto: cuando améis, no debéis decir Dios está en mi corazón, sino más bien yo estoy en el corazón de Dios. Estamos en su corazón. La mitra. Los sacerdotes también se ponían una mitra, la cual era un tipo turbante de lino fino que la enrollaban alrededor de su cabeza y no se le permitía ejercer el sacerdocio sin colocarse la mitra. La palabra mitra en el hebreo significa sujetar en torno. Los sacerdotes eran hombres sujetos a la ley de Dios. De ahí que las Escrituras nos enseñan que tener la cabeza cubierta era señal de ¿qué? De sujeción. La mitra tenía en su parte delantera una lámina de oro que formaba junto con la diadema que la sujetaba, y sobre la lámina de oro estaba grabada una inscripción indeleble que no se podía borrar, que era una exhortación al pueblo para que proclamara el carácter de Dios: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Así la diadema, que contrastaba con la blancura del lino de la mitra, llevaba pues el inefable e inexpresable nombre de Dios, atribuyéndole a él la santidad requerida a su pueblo. Levítico 20, versículo 26. Un cordón azul aseguraba la lámina de oro a la mitra, uniendo de esta manera la justicia con la santidad. Y como estaba sobre el frente del sacerdote, el nombre divino destacaba por encima de todo: Dios es santo, santo, santo. El efod, igual no se alcanza a apreciar muy bien, pero era una pieza que se componía de dos partes. Estaban unidas en los hombros por las hombreras y ceñidas estas con un cinto de lino fino, trabajado con hilos de color azul, púrpura y carmesí, y con hilos de oro entretejido. Todo esto tiene un significado. No me puedo detener. Hay mucho que aprender acerca del tabernáculo, del sacerdocio, de las ofrendas, pero bueno, después podemos estudiar más a detalle. Sobre cada hombrera, fijada en sus dos extremos y quedando así sólidamente ligada, había una piedra de ónice con engastes de oro, en la que aparecían los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 nombres en cada piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, es decir, como nacidos de Dios, todos iguales ante Él y todos conducirse como sus hijos. Era una prenda utilizada únicamente por el sumo sacerdote y formaba parte de la vestimenta que le permitía comunicarse con Dios y conocer su voluntad. Éxodo 29:5, Levítico 8, versículo 7. Ahora vamos al cinto del efod. Tanto el pectoral como el efod y el cinto nos hablan de la humanidad, de la deidad y del ministerio del Señor. Aunque la túnica del sacerdote llevaba un cinto, su propósito no era sujetar, sino denotar la función sacerdotal, conllevando además el significado, como dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El cinto, en este caso, formaba parte del efod. Servía para unirlo al sacerdote con las piedras. Así vemos que el cinto unía con las 12 tribus representadas en el pectoral, la deidad, el origen celestial de Cristo, la realeza, el sacrificio y la humanidad y ministerio servicial de nuestro Señor. El cinto, pues, como símbolo, nos muestra a Cristo sirviendo constantemente a su pueblo. El manto azul del efod. El manto azul era una prenda que se colocaba encima de la túnica blanca y colgaba desde los hombros, estando debajo del efod. Siendo más larga que éste y formaba parte del mismo, servía para que Aarón ministrara en su oficio sacerdotal. Tenía unos bordes inferiores de los cuales colgaban campanillas de oro, intercaladas con las granadas en igual número. Hermanos, estas granadas y campanillas hablan de servicio y adoración, aunque se desconoce la cantidad. La igualdad
numérica de granadas y campanillas nos recuerda la vida y el ministerio fructífero del Señor, así como el hecho de que se desconoce el número exacto de ellas, habla de que únicamente Dios conoce el valor infinito de Cristo y el alcance de su ministerio celestial. Además, las campanillas tenían el propósito de llamar la atención del pueblo al solemne e importantísimo oficio que los sacerdotes estaban ministrando, para que todos tuvieran su corazón dedicado al servicio y al mismo tiempo para mantener a Aarón consciente de que estaba ministrando en la presencia de Dios y por lo tanto no debía venir a su presencia sin la debida reverencia. Pero vemos algo más. Aquellas campanillas eran también testimonio de vida. El sonido de las campanillas era escuchado por Dios cuando el sumo sacerdote entraba y salía del santuario. El sumo sacerdote no podía moverse sin anunciar con aquel dulce murmullo que estaba en la presencia de Dios. Si había silencio, significaba que el Señor le había dado muerte al sacerdote por algún pecado no confesado. Según los rabinos, se ataba una soga al pie del sumo sacerdote para poder sacarlo del santuario en el caso de que muriera. Qué importante es conocer todo esto para poder acercarnos a Dios con reverencia, a un Dios que es santo, que si no nos ha destruido, hermanos, no tengo ni palabras para poder explicarlo. La túnica blanca, esta túnica de lino de hechura bordada primorosamente, de inmaculada blancura y de la más fina calidad, formaba parte de la ropa interior que debía vestir el sacerdote, y era la primera pieza que se ponía, según Levítico 8, versículos 7 al 9. Después de esa túnica y su cinturón se ponían los demás vestidos que indicaban su oficio y dignidad como ministro del santuario, pero no podía llevar las vestiduras para honra y hermosura sin que tuviera puesta antes la túnica de lino bordada. Este artículo era pues la pieza base que sujetaba las otras partes de la vestimenta. Se trataba de una prenda suelta, hecha de una sola pieza, que iba debajo del manto, como formando un faldón largo, con mangas apretadas y que descansaba sobre los hombros y caía hacia abajo llegando al suelo, y cubría así todo el cuerpo del sacerdote hasta los pies. El hecho de que debía ser de una sola pieza nos habla de un solo Señor, que no puede ser dividido, que cubre al creyente con su sangre. Un solo Señor, un solo pueblo. Cuando lleguemos al cielo, alguien comentó, Dios verá bautistas, pentecostales, solamente mirará ovejas cubiertas por la sangre del Cordero, solamente. Para ver el tejido de la túnica, tenían que acercarse bien al sumo sacerdote de la misma forma. Nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a Cristo para contemplar su belleza y hermosura. La blancura inmaculada de esta túnica es tipo del carácter justo de nuestro sumo sacerdote y nos muestra su pureza desde la cabeza a los pies. La blancura de lino sugiere aquí la justicia perfecta con la cual estamos revestidos todos los hijos de Dios como sacerdotes. Cristo teje por su gracia nuestra vida sacerdotal. Por la fe nos la ponemos y así quedamos aptos para ejercer nuestro servicio aquí en la tierra y para entrar en el palacio celestial. Todas estas prendas realmente son vestiduras de gala. Son las mejores para acudir a una cita, a la más importante cita que tenemos, una cita que tenemos en el monte de Dios. Y en toda esta vestimenta santa del sacerdote, que eran llevadas para honra y hermosura, encontramos a Cristo. Por cierto, dentro de la vestimenta, como les decía, de los sacerdotes, no se mencionan zapatos ni sandalias.
ellos ministraban descalzos, pues esto era una señal de respeto para la habitación de Dios. Con esta vestimenta el sacerdote se cubría para ejercer su ministerio. Cristo, con su sacrificio, nos vistió para que seamos justificados delante de Dios y podamos adorar en la presencia de Dios. Hermanos, seamos honestos, quizás por primera vez en la vida. La verdad es que en muchas ocasiones nos hemos presentado para adorar y servir a Dios con vestiduras sucias. Seamos honestos. Hemos llegado a varias citas con el Señor todos sucios, oliendo muy mal, y aún así hemos pensado que el Señor nos tiene que recibir en su monte. La verdad es que más de una vez debimos caer fulminados y ser sacados del santuario como los sacerdotes por algún pecado que no hemos confesado. Estás a unas horas de tu cita, necesitas arreglar tu persona lo más posible. Tómate un buen baño, porque de poco te serviría usar ropas de galas si no te tomas un buen baño. El vocablo que el Nuevo Testamento traduce la palabra sacerdote está relacionado con un término que significa santo e indica la persona consagrada al servicio de una causa santa. Los sacerdotes, antes de oficiar como tal, tenían primeramente que purificarse y dedicarse a fin de que pudieran primeramente purificarse y dedicarse para que pudieran también llevar al pueblo a hacer lo mismo. Ahora veamos un resumen, solo un resumen de cómo era la ceremonia de ordenación y consagración de los sacerdotes. Recuerden, ahora somos sacerdotes, nación santa. Ya somos sacerdotes, todos aquellos que hemos nacido de Dios. De nuevo, somos ya sacerdotes. ¿Cómo era la ordenación y la consagración? Bueno, eran lavados con agua. La pureza moral o santidad eran necesarias para ejercer el ministerio sacerdotal. Éxodo 29, versículo 4, Éxodo 40, 12 y Levítico 8, 6. Éxodo 29, 4, 40, 12, Levítico 8, 6. En segundo lugar, eran rociados con sangre. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? De expiación, remisión y purificación. Tanto los sacerdotes como los utensilios del tabernáculo estaban completamente dedicados por la sangre. Éxodo 29, 20 y Levítico 8, 6. Además, estos sacerdotes eran ungidos con aceite. Esto nos habla de la unción del santo para cumplir con nuestra tarea sacerdotal. Éxodo 29, 7, Éxodo 30, versículo 30 y Levítico 8, 10 al 12. La hora de la cita ha llegado. No olvides llevar el presente que compraste. Los primeros 5 capítulos del libro de Levítico nos hablan de 5 clases de diferentes ofrendas. Todas ellas eran tipo del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las primeras 3 ofrendas eran voluntarias y el 3 es el número de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las otras 2 ofrendas eran obligatorias y representaban a 2 pueblos, Israel y los gentiles, de los cuales Dios hizo un solo pueblo, como dice Efesios 2:14. Aunque todas las ofrendas eran esenciales para representar la obra de Cristo, en el primer capítulo de Levítico, Dios prescribe todo lo relativo a la naturaleza y calidad de los holocaustos. La primera de todas las ofrendas es la vicaria, sencillamente porque todas las demás dependen de esta. No se podría ofrecer lo que se llama una ofrenda por el pecado, a menos de que hubiera habido una ofrenda expiatoria sobre la cual pudiera basarse. No se podría ofrecer una ofrenda de paz a menos de que se basara sobre la idea de una expiación que hubiera precedido a la ofrenda pacífica. La idea fundamental es, pues, el sacrificio expiatorio del sustituto. Asimismo, es interesante observar
también que aun cuando las primeras 3 leyes rituales cúlticas eran de olor grato, las 2 últimas no lo eran, porque tenían que ver con el pecado, lo que simbolizaban la obra de sustitución de Cristo por el pecado. La frase en Levítico 1:3, tome nota del versículo, sugiere el anhelo de agradar a Dios por amor, pues es la expresión, dice esta frase, de su voluntad. Traduce el término hebreo, que es, la palabra es lirdono, que significa para ganar para sí aceptación ante el Señor. Además, hermanos, debemos notar que estas palabras fueron dirigidas a los hijos de Israel, no al mundo. Y eso es importante también comentarlo. La palabra de Dios ha sido escrita para nosotros. Todos los consejos que hay son para nosotros. Al mundo es el Evangelio, pero todo lo demás es para su iglesia. Todo lo demás que hay en la palabra es para la iglesia. Al mundo a predicarles el Evangelio. Fueron dirigidas a los hijos de Israel, no al mundo, pues solamente los redimidos del Señor pueden complacerse en estimar la voluntad de Dios en lo que a comunión se refiere, como dice el Salmo 65 también. Por otra parte, el uso del nombre de Adán en vez de hombres en el original de Deuteronomio 32:8, donde se lee los hijos de Adán, denota la gracia que capacitó a las criaturas para que pudieran acercarse al Creador. La palabra ofrenda en griego es corbán y significa presentar una ofrenda. En hebreo es karab y significa venir cerca o presentar una ofrenda que haya de ofrecerse. Este término alude a una ofrenda o un presente por el cual una persona tenía acceso a Dios. De ahí que propiamente quiera decir ofrenda de acceso. A esto arroja la luz la costumbre que prevalece en el Oriente, de que ningún individuo debe presentarse ante un superior sin ofrecerle un presente. Una buena paráfrasis sería, cuando alguno de los hijos de Israel acercare aquello que debe acercarse, el Dios Santo, morando en medio de su pueblo, hace posible que ellos se acerquen a la presencia de su gloria. Así Jehová es el Dios que recibe a su pueblo en su presencia por la sangre del pacto. En Levítico 1:3 encontramos la palabra holocausto, que significa totalmente quemado o completamente consumido. Y el holocausto, hermanos, es un tipo de sumisión de Cristo por el acto de ofrecerse a sí mismo a Dios para cumplir la voluntad del Padre hasta la muerte, a la vez que tipifica la entera consagración del oferente o de la congregación al Señor. Así que esta primera ofrenda no podía ser ofrecida sin derramamiento de sangre. Ahora vamos a ver muy rápidamente también la variedad de víctimas aceptables para el sacrificio cuando eran llevadas como ofrenda. Por ejemplo, tenemos la ofrenda de ganado vacuno, el becerro o el buey. El becerro y el buey son tipos de Cristo como el siervo obediente y abnegado. Eso lo podemos ver en Isaías 52:13 y 1 Corintios 9, versículo 9 y Hebreos 12:2. Ahora también encontramos el cordero. Es un tipo de Cristo obrando nuestra redención por su voluntaria muerte en la cruz. También en Isaías 53, versículo 7 y en Hechos 8, 32 al 35. También tenemos el macho cabrío. Es un tipo del pecador, pero cuando aparece en relación con los sacrificios representa a Cristo, quien fue contado con los pecadores, hecho pecado y hecho por nosotros maldición, como sustituto del pecador. También en Isaías 53, versículo 12, Lucas 23, 33 y 2 Corintios 5, 21. Una más. La ofrenda de las tórtolas y palominos son un símbolo de inocencia y se relacionan con la pobreza material. Y representa a aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico para que nosotros con su pobreza
fuéramos enriquecidos, lo que dice 2 de Corintios 8:9. Ahora, hermanos, así el sacrificio del Hijo del Hombre que se hizo pobre, vino a ser el sacrificio del pobre, incluyendo a los pobres de espíritu. Lucas 2:24, Santiago 2:5. Y esto es maravilloso. Aquí vemos la condescendencia del Señor. Pregunta, ¿por qué esta gran variedad de ofrendas de consagración? El propósito de dicha variedad era para que las familias de todas las clases sociales pudieran donar sus ofrendas, ya fueran ricos o pobres. Los que tenían dinero llevaban un cordero, pero la gente pobre llevaba un palomino. No tenían esa posibilidad de llevar algo más. Bueno, el propósito de dicha variedad era para que las familias de todas las clases sociales pudieran donar sus ofrendas, ya fueran ricos o pobres, porque Dios no hace acepción de personas. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para los homosexuales, es para los drogadictos, es para el hombre culto, es para todos. Todos necesitan recibir el mensaje de salvación. Si Dios no hace acepción de personas, la pregunta es, ¿por qué lo hacemos nosotros? Solo imagínate, has llegado finalmente a tu cita con el presidente y llegas tarde porque no investigaste la ruta para llegar. Además te presentas con la camisa manchada, saliste muy rápido de la casa, no te alcanzaste a bañar, llegas todo sucio y hueles muy mal. Y por si fuera poco, le trajiste un regalo que se te cayó en el camino, un regalo dañado. Pregunta, ¿crees que el presidente te aceptará a ti y tu presente en estas condiciones? La respuesta es muy obvia, no, claro que no. Entonces, ¿por qué creemos que Dios sí lo va a aceptar? ¿Qué nos está haciendo pensar eso, hermanos? Vamos a escuchar las palabras de Malaquías que van a atravesar nuestro corazón y que si duele, va a ser para quebrantarnos, para rendirnos y humillarnos delante de ese Dios al cual hemos menospreciado. Malaquías 1:6 al versículo 14. Se los voy a leer en la versión del lenguaje sencillo. Sacerdotes, nuestro poderoso Dios me manda decirle a ustedes: los hijos respetan a sus padres y los esclavos respetan a sus amos. Pues yo soy su padre y su amo, y sin embargo ustedes los sacerdotes no me respetan, me tratan como si no valiera nada. Ustedes los sacerdotes se defienden y preguntan, ¿por qué nos acusa Dios? ¿Cuándo le hemos faltado al respeto? ¿Cuándo lo hemos ofendido? Pero el Dios Todopoderoso les responde, me ofenden cuando desprecian mi altar, cuando me presentan como ofrenda animales impuros, que no valen nada porque están ciegos, cojos y enfermos. ¿No creen que eso está mal? Si esos mismos animales se los ofrecieran a su gobernador, se ofendería y no los aceptaría. Y después de presentarme esa clase de ofrendas, ¿todavía esperan que yo los escuche y les tenga compasión? Pues yo soy el Dios Todopoderoso y quiero que les quede claro lo siguiente. Prefiero que se cierren las puertas de mi templo, ya no me traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a aceptar. En todas las naciones del mundo hay quienes reconocen mi grandeza y por eso me presentan ofrendas aceptables. Pero ustedes, los sacerdotes, hacen todo lo contrario, me faltan al respeto y desprecian mi altar y las ofrendas que allí se me presentan. Ustedes, los sacerdotes, se quejan y dicen, nuestro trabajo es muy pesado, pero el Dios Todopoderoso les dice, ¿creen ustedes que voy a recibir con gusto esos animales cojos y enfermos que ustedes me traen como ofrenda? Esto es un insulto
pues para colmo me traen animales con defectos. Maldito sea el que me prometa uno de sus mejores animales y luego me presente un animal defectuoso. Yo soy el gran rey y todas las naciones me respetan. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Solamente leer la palabra como está escrita atraviesa nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho, iglesia? ¿Qué hemos hecho? Porque yo me incluyo. ¿Qué hemos hecho? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La ruta para llegar al monte de Dios es Cristo. La vestimenta santa que necesitamos son las vestiduras de salvación de Cristo. Y la purificación de nuestras vidas, solo Cristo puede hacerlo a través de su palabra. Y la ofrenda agradable delante de Dios es Cristo. Solo a través de Cristo podemos llegar al monte de Jehová y estar en su monte santo. Pero es muy interesante que el autor del Salmo 24 enumera 4 características del carácter moral de la persona que Dios recibe en su monte: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y el que no jura con engaño. El limpio de manos y puro de corazón. Esto nos habla de un hombre o una mujer que es puro tanto en acciones como en sus intenciones de corazón. Habla de hombres y mujeres que caminan en integridad en sus acciones y en sus intenciones. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Otra traducción dice, el que no ha alzado su alma a la falsedad. Esta frase también puede significar aquel que no ha puesto su confianza en las cosas vanas de este mundo. Y jurar con engaño significa mentir bajo juramento. Qué gran valor le da Dios a la honestidad. Al final, los únicos que suben al monte para adorar a Dios, son los que practican las verdades de Dios que están en su palabra. Así como Abraham practicó su fe y obediencia en el monte Moriah, así también como Moisés subió al monte de Dios, en donde el Señor limpió sus manos y su corazón para que pudiera estar delante de Él. Querido hermano, si tú no estás caminando en santidad y en integridad, mejor no te acerques a Dios para darle tu adoración. Quita el calzado de tus pies, porque estás pisando terreno santo. Si tú eres una persona que roba, que insultas y que hablas mal de los demás y sigues confiando en las cosas vanas de este mundo, está claro que no puedes subir al monte de Dios y por lo tanto Él no va a recibir tu supuesta adoración que llevas, porque la ofrenda que le llevas está dañada, le estás llevando lo cojo, lo ciego, una ofrenda como Caín. Y esto cojo, ciego y dañado, hermanos, solamente es un reflejo de tu vida. Así está tu vida. Así está mi vida. Así está tu vida espiritual. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Todos los días tenemos una cita en el monte de nuestro amado Dios para adorarlo. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Con fe, con firmeza, hermanos. Bueno, estimado sacerdote, ponte las vestimentas santas todos los días. Ponte el pectoral, el efod, la mitra, el cinto, el manto y la túnica blanca y sube al monte para que adores a Dios y ahí te muestre un poquito de su gloria, donde tu vida será transformada para siempre. Solo recuerda que cuando llegues a tu cita debes de quitarte los zapatos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar. Señor, perdónanos por todo, Dios. Si no fuera por tu misericordia, que es nueva todas las mañanas, no estaríamos aquí.
Ten piedad de nosotros, conforme a la multitud, Señor, de tu gran amor, de tu gran misericordia. La gente no está adorándote a ti, Dios. Están adorando a otros dioses. Están trayendo sus ofrendas a otro Dios, pero no eres tú. Tú eres un Dios diferente, un Dios santo. Y nos hemos atrevido a profanar tu templo, a vivir como nos da la gana, a ser irrespetuosos contigo, Dios, a traer lo cojo, lo dañado, pensando que tú lo vas a aceptar. Oh Señor, haz algo en nuestro corazón y cámbianos, porque no queremos seguir siendo los mismos. Y comienza conmigo, Señor. Comienza con cada uno, Señor, de manera personal. Aviva nuestra vida. Oh Dios, tú eres santo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por todo lo que tú nos has dado, Señor. Permítenos seguir predicando tu palabra a todos aquellos que no han escuchado de ti, que por cierto son muchos, y están muriendo, Señor, y se están yendo directamente al infierno, porque murieron en sus pecados, Señor. Y tú eres el único que nos puede limpiar con tu sangre, el único que nos puede salvar, y tenemos una esperanza en ti, Dios. Oh Señor, gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.